Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados y amanezco con el deseo de que todos hayan tenido ayer un gratificante recordatorio de la aparición del Señor Krishna hace un poco más de 5.000 años en este planeta Tierra para el beneficio de todas las entidades vivientes que así lo sepan y lo deseen aprovechar. Entonces vamos a continuar con el intercambio de las propuestas de reflexiones sobre textos del Srimad Bhagavatam, recordando que nos encontramos en el primer canto del propio libro, o sea, el propio Srimad Bhagavatam, y dentro de ese primer canto estamos en el capítulo número 3. Entonces finalizamos un texto, el último texto que leímos decía lo siguiente: así pues los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo, que no puede ser descubierto ni siquiera en las escrituras védicas. Él es el Señor del corazón. O sea, Sutta Goswami está mencionando dos aspectos específicos de la suprema personalidad de Dios que debemos entender de manera correcta, porque de lo contrario tienden a generar confusión si lo entendemos desde el pensamiento materialista. Este es un aspecto que siempre debemos tener en cuenta cuando se trata de abordar temas trascendentales. Tenemos que comprender que hay que hacerlo desde un cambio de visión o paradigma. No podemos tratar de entender ningún tema trascendental, no podemos tratar de entender ningún tema de connotación o naturaleza espiritual desde un enfoque material, o sea, desde el enfoque del pensamiento materialista. Las leyes materiales no aplican al plano de conciencia espiritual. Por tanto, el pensamiento o lógica material no aplica al plano de conciencia espiritual. En el mundo material todo está condicionado por las variables de tiempo, espacio y pensamiento. Pero en el mundo espiritual, aunque existe también o sea, el tiempo eterno existe allí, espacio y pensamiento, pero son de connotación espiritual y no influyen, no intervienen, no determinan en las actividades que allí ocurran. Aquí todas las actividades están condicionadas por tiempo, espacio y pensamiento, pero allí, aunque están presentes tiempo espiritual, espacio espiritual, pensamiento espiritual, no intervienen en las actividades. Las actividades no dependen de esas variables. Las actividades son completamente independientes y absolutas. Por tanto, tratar de aplicar el pensamiento o análisis material a los sucesos espirituales es un camino incorrecto, porque vas a sacar conclusiones siempre incorrectas. Por tanto, tratar de abordar la naturaleza de la suprema personalidad de Dios o tratar de decidir si la información que se da sobre él es correcta o incorrecta, decidirlo sobre patrones de análisis materialista o exigir pruebas materialistas como si fuera un ensayo de laboratorio de ciencias materiales, es también erróneo, y por tanto las conclusiones no son válidas, son completamente erróneas. Entonces aquí en ese verso Sutta Goswami dice que así pues los hombres eruditos describen los nacimientos y actividades del innaciente e inactivo.
Es curioso porque dice que los hombres eruditos, las personas que han alcanzado conocimiento real, describen los nacimientos y actividades. O sea, se refiere a los nacimientos y actividades o aparentes nacimientos y actividades del Señor en el plano de conciencia material. O sea, ellos describen diferentes encarnaciones, diferentes apariciones, diferentes pasatiempos y actividades que el Señor supuestamente realiza en el plano de conciencia material para beneficio de toda entidad viviente condicionada, o sea, de todos nosotros. Pero dice, describen los diferentes nacimientos y actividades de el innaciente e inactivo. Parece una contradicción. ¿Cómo van a describir nacimientos y actividades si automáticamente y seguidamente me dice que él es innaciente e inactivo? Innaciente significa que nunca nace, inactivo significa que no hace nada. Entonces, ¿qué nacimientos y qué actividades son las que describen los eruditos? El término innaciente e inactivo se refiere a la relación entre el Señor y el mundo material. O sea, el Señor en verdad, desde el punto de vista material, no realiza nada y nunca nace. El Señor nunca nace desde el punto de vista material, Él nunca toma un cuerpo realmente material. Los acharyas explican en las diferentes escrituras, si uno se sienta con cuidado a meditar y estudiar, bien guiado sobre ellas, que el Señor es por siempre espiritual. Y cuando Él aparece en virtud de su energía espiritual. El Señor nunca necesita la energía material para aparecer. El Señor nunca se subyuga, nunca se condiciona bajo la influencia de la energía externa o energía material maya. Aunque las apariencias de sus encarnaciones puedan ser similares a formas materiales existentes en este mundo material, no son materiales, nunca. Él no necesita que le presten un vestuario. Su propia energía espiritual, conocida como Yoga Maya, es suficiente en sí misma para asumir todas las necesidades del Señor. Por tanto, ella misma es quien diseña y proporciona la forma, imagen, cualidades, etcétera, que el Señor va a necesitar para una actuación en específico. Entonces el Señor, ahí está la gloriosa obra de teatro del Señor. El Señor, a través de Yoga Maya, a través de su energía interna, permite que su aparición sea tan perfecta que sea confundida. O sea, a veces uno puede ver una imitación de un cuadro. Hay cuadros muy valiosos, obras de arte muy valiosas, billones de dólares, y a veces hay personas con gran talento en las artes plásticas que han hecho imitaciones impresionantes de obras de arte, a tal punto que a expertos le ha sido difícil detectarla. O a veces uno puede ver o puede escuchar historias de una circulación de ciertos billetes falsos que hasta a los expertos le ha sido difícil identificar porque la imitación es tan perfecta. Entonces el Señor, en virtud de Yoga Maya, su energía interna, por quien Él realiza todo, el Señor aparece y su aparición, la construcción del personaje es tan perfecto, tan maravillosa, que es confundida. Únicamente expertos muy capacitados. ¿Quiénes son los expertos muy capacitados? Los expertos muy capacitados son los eruditos que también sean devotos del Señor. Porque el erudito que es devoto del Señor significa que además de ser estudioso y sabio del conocimiento, conocedor de todas las escrituras en detalle, también es un conocedor íntimo de las cuestiones en las relaciones con el Señor Supremo. Entonces él tiene una ventaja con respecto a aquel que es solamente un erudito. Él conoce los detalles íntimos del Señor. Entonces solamente él es quien puede descubrir y decir: hey, espérate un momento, estamos confundidos. Eso que parece un enano común es el Señor Supremo manifestándose como tal.
Eso que parece un rey, así es el Señor Supremo manifestándose como rey. Eso que parece un caballo es el Señor Supremo. Eso que parece un pez y actúa como pez es el Señor Supremo. O sea, no hay otra forma. A la mente del erudito que no sea devoto, simplemente va a verse como un cuerpo material, incluso aceptando que es el Señor Supremo, va a ver, el Señor Supremo ha adoptado un cuerpo material. Cuando uno dice que el Señor Supremo ha adoptado un cuerpo material, esto significa el Señor Supremo ha quedado dentro, ha quedado condicionado por un cuerpo material. El Señor Supremo ha necesitado un cuerpo material para hacer su actuación. Si el Señor Supremo necesitara de la ayuda de un cuerpo material para hacer su intervención, entonces dejaría de ser el Señor Supremo. Había que derrocarlo. Para abajo, tú eres un falsante. Porque el Señor Supremo es completamente autosuficiente, es una de sus cualidades. Y completamente autosuficiente significa que es completamente independiente, que no necesita absolutamente de nada ajeno a él mismo. Entonces, la Escritura una y otra vez dice, el Señor Supremo no cae bajo Maya. Por tanto, el Señor Supremo no necesita de valerse de elementos creados para él manifestarse. Si la energía material es rica en sí misma y produce tantos elementos variados, imagínense la energía espiritual. Todo lo producido por la energía material es una copia desvirtuada, una mala copia de lo que produce la energía espiritual. Por tanto, cualquier cuerpo que pueda estar en el mundo material existe originalmente, pero en su aspecto original y pleno, en el mundo espiritual. Entonces el Señor es imposible que requiera, que necesita, que dependa de un cuerpo formado por energía material. Entonces Él, desde su energía espiritual, adopta las circunstancias perfectas que son perfectamente confundibles a los ojos de aquellos que no son expertos, que no son devotos puros. Entonces, desde el punto de vista material, desde el análisis materialista, el Señor es innaciente y el Señor es inactivo. Las actividades del Señor nunca son materiales, porque nunca son movidas por motivos materiales, o sea, por las tres modalidades de la naturaleza, ni nunca son realizadas a través de elementos materiales. Por tanto, hay actividad, pero no es actividad material. Ningún ingrediente para la realización de esa actividad es material. Ni el actor, ni los utensilios o elementos que utiliza para la actividad, ni la motivación de la actividad, ni la actividad en sí misma, ni el resultado de la actividad. Los resultados de todas las actividades del Señor son completamente espirituales. Cuando el Señor, en alguno de sus pasatiempos, como Rama, por ejemplo, el Señor lucha o mata a un gran demonio, el resultado de eso es un resultado completamente espiritual. Ese gran demonio o esa entidad viviente que está habitando o existiendo como gran demonio es automáticamente liberado, porque está siendo despertado por el propio Señor. Y se dice que aquel que tiene un estímulo o simplemente en ese caso muere mirando al Señor en persona, automáticamente queda liberado, porque recuerden que la mente o el alma, la entidad viviente, aparece en su próxima vida allí donde su mente quedó atrapada. Entonces, cuando ese demonio está peleando con el Señor, él está concentrado en su enemigo, en este caso en el Señor, en su rostro, en su destreza. Y cuando muere mirando al Señor, entonces su mente queda fija en la imagen del Señor. O sea, literalmente queda fija en la presencia del Señor. Eso significa que su próxima existencia va a ser allí donde está realmente el Señor. Entonces esa alma queda completamente liberada. Desde ese punto de vista podremos comprender la misericordia del Señor y podemos entender que incluso esos grandes demonios que fueron, por decirlo así, matados por el Señor, fueron más afortunados que nosotros.
porque ellos lograron en un instante lo que todos están intentando lograr vida tras vida y aún no lo conseguimos. Entonces, esa es la cuestión. Entonces los términos innaciente y los términos inactivos se refieren a que no hay actividad ni hay verdadera aparición desde el punto de vista material. Sí hay aparición y hay actividades, pero son totalmente espirituales. Esa es la cuestión. Igual que cuando se dice que el Señor original, la personalidad no tiene forma original. Cuando se refiere a que el Señor no tiene forma, se refiere a que el Señor no tiene forma material. No hay posibilidad de que el Señor tenga forma material, pero sí hay posibilidad de que el Señor tenga forma espiritual, porque sin forma no hay posibilidad de servicio devocional eterno. El servicio devocional es eterno, es lo primero que hay que comprender. Lo dicen las Escrituras, el servicio devocional es eterno. También confirma que el servicio devocional es la única actividad o la única cuestión que satisface al Señor por completo y que además de satisfacerlo, incluso por decirlo de alguna manera, lo ata a aquel que ejecuta el servicio devocional puro. Entonces el servicio devocional, si satisface al Señor, quiere decir que no es material. No hay nada material que pueda dar satisfacción al Señor. Cuando usted hace una ofrenda al Señor, si usted enciende un incienso, si usted ofrece flores, si usted ofrece un poco de agua, si ofrece lo que usted ofrezca, una actividad, un sacrificio, lo que usted ofrezca al Señor, realmente no es eso lo que agrada al Señor. El Señor no depende del humo de un incienso imperfecto. El Señor no depende de una débil llama, de una lámpara de guía. El Señor no se agrada con eso, porque en todo caso Yoga Maya le proporciona a él los olores más exquisitos que ningún incienso encontrado en esta tierra puede competir con esos olores. Yoga Maya le ofrece la lámpara o la luz más pura que ninguna luz aquí hecha de cosas materiales puede competir con esa luz. Yoga Maya le ofrece las flores más hermosas que ninguna flor en este mundo material podría competir en belleza con esa flor. Entonces, lo que agrada al Señor realmente no es ese elemento. Ese elemento, el Señor lo permite que lo ofrezcamos para darnos la oportunidad que desde nuestro sueño material pensemos en Él. Pero lo que agrada al Señor realmente es nuestro deseo, nuestra intención espontánea de querer ofrecerle algo que sea agradable, porque al menos desde el punto de vista de nuestro concepto es agradable. Si vemos una flor y sentimos que tiene un olor agradable y pensamos automáticamente, wow, pensamos en el Señor. Eso quiere decir que en nuestro corazón hay un sentimiento espontáneo de atracción hacia Dios, porque estamos pensando, no por disciplina, sino automáticamente, wow, para ofrecérselo al Señor. El olor agradable me hizo pensar en el Señor, quiere decir que hay una relación espontánea que está creciendo entre yo y el Señor. Eso es lo que agrada al Señor. Ese sentimiento espontáneo, esa sinceridad, es ese pensar en mira qué hermoso está esto, qué rico está esto, voy a ofrecérselo. Es como una madre, a veces una madre, de esto hemos hablado, pasa por un establecimiento y ve unos dulces muy hermosos en la vidriera, en el exhibidor y piensa automáticamente en su niño que está en casa. Wow, tanto que le gusta a mi niño el sabor a coco y esos dulces ya han hecho eso de coco, voy a llevarle uno. Y a veces si ella tiene dinero para comprar un solo dulce, el dulce es pequeño y ella incluso tiene mucha hambre y tiene deseos de comérselo, pero ella lo envuelve, pide que lo envuelvan por favor, que es para llevar, y ella no lo toca. Porque ella simplemente está pensando en la alegría que va a experimentar su niño, su madre, esa madre cuando le entrega el dulce al niño y lo ve que rico mamá, gracias, que le dé un besito y que se lo vaya comiendo, ella va a sentir tanta dicha, incluso puede ser que el niño le dé un pedacito, pero si no le da nada ella va a sentir júbilo al ver al niño disfrutando con tanta alegría. Entonces ese júbilo es el verdadero regalo, esa alegría del niño es el verdadero regalo para ella. El servicio devocional, el servicio es un intercambio, tienen que haber dos para que haya servicio. Entonces, si el servicio devocional es una actividad espiritual,
porque agrada al Señor. La Escritura dice que es lo único que agrada realmente al Señor. Por tanto, no es actividad material, es actividad espiritual. Estoy hablando del servicio devocional puro, del sentimiento. No estoy hablando de cualquier actividad que se haga pasar por servicio devocional. No estoy hablando de falsificaciones, estoy hablando de originales. Ese original, conocido como servicio devocional, es una actividad completamente espiritual. De eso no hay duda. Por tanto, se dice que Bhakta, Bhakti y Bhagavan no son de este mundo. O sea, el devoto, el servicio devocional puro y Bhagavan, el Señor Supremo, no pertenecen a este mundo. Ahora, si el servicio devocional es espiritual y el servicio devocional implica la necesidad de la presencia de dos que intercambian afecto y sentimiento, porque en la medida que uno le da placer al otro, el otro le está dando placer a ese uno. Eso es servicio devocional. Y entonces quiere decir que si eso es espiritual, espiritual significa que es eterno, que es siempre presente, que es absoluto. Si es espiritual y requiere de dos, eso entonces quiere decir que el Señor Supremo tiene una forma eterna, tiene una personalidad eterna, tiene cualidades eternas. Porque de lo contrario no podría existir servicio devocional en el mundo espiritual, y ya llegamos a la conclusión de que es espiritual. Servicio devocional es la actividad natural, constante en el mundo espiritual. Y si es un intercambio, significa que se necesitan más de uno. Y si uno de esos dos que se necesitan es el Señor Supremo, quiere decir que ese Señor Supremo tiene que tener formas, cualidades, etcétera, etcétera, porque mediante ellas es que se realiza el intercambio. Entonces, el Señor sí tiene forma, el Señor sí desarrolla actividades, pero no en el mundo material. No hay forma material, no hay actividades materiales, aunque a veces, por ejemplo, la Escritura permite que aceptes a la deidad como el propio Señor. Pero eso debe comprenderse como una misericordia del Señor. No es realmente que el Señor adopta forma material. Su misericordia permite que a través de esa forma material tú puedas ir estableciendo un ensayo de tu relación con el Señor. El Srimad Bhagavatam, más adelante, en uno de los comentarios de Srila Prabhupada se explica eso, ¿verdad? Como ese servicio a la deidad no es más que un ensayar del servicio devocional, mientras que estamos listos para acceder al verdadero servicio devocional. Es un recurso pedagógico, igual que los niños. Los niños a veces, por ejemplo, eres pequeño y el niño tú puedes observar su vocación. Vemos, por ejemplo, la niña juega a que es enfermera, o a que es maestra, o a que tienes hijos y los estás educando. Arriba, pórtense bien. Pero cuando tú vas allí a donde está la niña, son muñecos los que tiene. Pero ella les está dando clase, ella los está educando, o ella les está diciendo arriba que hay que bañarse y los baña. Y los peina, les da comida y los acuesta y los regaña y los, ¿verdad? Y los viste y los pone a jugar entre ellos. Pero para ella eso no es un simple juego. Para ella es un ensayar de su futura vida y es un reproducir lo que han hecho con la vida de ella misma. Cuando ella da clases a los niños, a sus muñecos, ella está reproduciendo la forma en que su maestra le da clases a ella. Si la maestra le grita, ella le grita a los muñecos. Si la maestra le pone de castigo, ella le pone de castigo a los muñecos. Si la maestra es buena, y es buena con sus muñecos. Y así pasa con todo. Ella reproduce, pero es un ensayar. Pero ese ensayar es necesario, porque va madurando, va preparando la vocación de lo que será la posible ocupación de ese niño en el futuro. Entonces, si la entidad viviente tiene como actividad natural el servicio devocional, pero se encuentra en el mundo material, condicionada, de alguna forma ella tiene que ir ensayando ese servicio devocional, juego de roles, igual que el niño. Entonces, para eso el Señor misericordiosamente permite que se establezca una relación o una similitud entre Él y la deidad. Entonces Él permite manifestarse a través de la deidad para aquel que desarrolle una fe perfecta en ese sentido. Entonces Él permite que el devoto, en ese caso, le ofrezca puja, o sea, le ofrezca adoración.
Permite que el devoto piense en cómo vestirlo, cómo cambiarle el vestuario, si es invierno, cómo abrigarlo bien, cómo acostarlo a dormir, cómo despertarlo por la mañana, cómo prepararle desayuno, cómo prepararle almuerzo, cómo prepararle comida, cómo tantas cosas, cómo celebrarle el cumpleaños. Y entonces esa actividad, si se hace desde la comprensión adecuada, esa actividad es servicio devocional y es preparación para el servicio devocional puro. No es idolatría, porque realmente él no está adorando a ese pedazo de metal ni nada de eso. Esa figura de metal le está sirviendo para establecer un vínculo con el Señor. Le es más fácil a través de ese objeto. Le está sirviendo. Si él no estableciera un vínculo con el Señor y simplemente se situara en adorar a ese trozo de bronce o a ese trozo de hierro o a ese trozo de barro o ese trozo de porcelana o esa imagen de papel y simplemente se quedara allí en ese objeto y el vínculo no existiera, entonces sí, eso es idolatría. Entonces la cuestión, el punto que estamos es lo siguiente. El Señor sí realiza actividades, el Señor sí tiene forma, el Señor tiene cualidades, pero no las tiene. O sea, no las tiene desde el punto de vista material, pero sí las tiene desde el punto de vista espiritual. Entonces la respuesta es no tiene, pero sí tiene. No es un rompecabezas, es simplemente un cambio de dimensión. Hay que referirlo desde un cambio de dimensión, verlo desde la perspectiva correcta. Entonces dice que ese Señor es el Señor del corazón. Es el Señor, el dueño del corazón, y Él habita allí en el corazón. Entonces el texto 36 dice, el Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas, es el amo de los 6 sentidos, y es plenamente omnipotente con 6 opulencias. Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila, sin ser afectado en lo más mínimo. Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Entonces comienza diciendo el Señor, cuyas actividades siempre son inmaculadas. Todo lo que realiza el Señor es perfecto. Nada de lo que usted realice en el mundo material puede ser completamente perfecto, porque la manifestación material en sí misma no tiene la perfección dentro de ella. Por muy perfecta que se organice todo, no puede llegar a ser perfecto. Sin embargo, dice que todo lo que el Señor realiza es inmaculado, todo el Señor realiza es sin mancha, no tiene ningún defecto. Por tanto, eso quiere decir que lo realiza a través de su propia energía espiritual, que sí es perfecta, porque es el original de la perfección. Por tanto, hay cosas que el Señor realiza que no entendemos y podemos pensar que están mal realizadas, pero debemos automáticamente recordar este fragmento del texto, que todas las actividades de Él son inmaculadas. Una cosa es que nosotros no la entendamos o que no coincidan con nuestro gusto, con nuestras preferencias, porque así somos. Queremos que el Señor actúe o permita cosas de acuerdo a nuestras preferencias. Una cosa es eso, pero otra cosa es que estén mal hechas. Si no entendemos algo, entonces no lo criticamos. Porque criticar las cuestiones del Señor es algo que no es favorable para el avance espiritual. Entonces se dice que ese Señor, cuyas actividades son siempre inmaculadas, aquí hay algo interesante también, vuelvo a mencionar las actividades del Señor, o sea, realiza actividades, de eso no hay duda. Entonces dice que Él es el amo de los 6 sentidos, habla de 6 sentidos, porque además de los sentidos de la percepción, o sea, de visión, audición, olfato, gusto y tacto, incluye a la mente como un sentido, porque realmente los sentidos son expansiones de la mente. Por eso se habla de los 6 sentidos. Dice que
y es plenamente omnipotente con 6 opulencias. O sea, tiene 6 opulencias. Es Bhagavan. O sea, es el más bello, es el más rico, es el más renunciado, es el más sabio, es el más fuerte y es el más famoso. No hay nadie más sabio, más bello, más fuerte, más renunciado, más famoso que el Señor Supremo. Y Él es todo eso al mismo tiempo, por eso es el Señor Supremo. Dice que Él crea los universos manifestados, los mantiene y los aniquila sin ser afectado en lo más mínimo. La literatura explica cómo el propio Brahma, la entidad viviente original, la primera, la más completa, con más cualidades dentro del universo material, incluso ella, esa figura, es afectada durante el ejercicio de la creación. Si uno busca la información de las actividades de Brahma durante la creación, vemos sus muchos momentos de confusiones, sus muchos momentos de incertidumbre, sus momentos de pasos que parecían pasos no muy perfeccionados, sus momentos de arrepentimiento, sus momentos de cambios de planes. O sea, quiere decir que las actividades incluso de Brahma, nadie aquí es más inteligente que Brahma en este universo material. Brahma es la entidad viviente más inteligente. Aquel que ocupa el puesto de Brahma lo ocupa porque fue seleccionado como el más inteligente dentro de todas las criaturas que se quedaron pendientes de la creación pasada. Incluso fíjense si esto es serio, que a veces cuando no se encuentra ninguna alma que haya quedado de la creación pasada dormida, y cuando se va a hacer la nueva creación, cuando no se encuentra ninguna de ellas que sea lo suficientemente inteligente como para ocupar el puesto del futuro Brahma, entonces el Señor muchas veces ocupa ese puesto, mientras que aparece una criatura que reúna las condiciones. Los cargos en la empresa universal no son cargos que se obtienen por soborno. A veces uno aquí puede ser familiar de algún político importante y ese político te puede conseguir un puesto de trabajo importante en una empresa, aunque tú no tengas las cualidades para ello, porque por influencia, ¿verdad? Soborno. Pero en la empresa del funcionamiento universal no hay tal cosa como soborno. Los altos cargos, como el cargo de Brahma, cuando se escogen, cuando el Señor los escoge a quién va a ocupar el cargo, escoge a alguna criatura que en verdad tenga las cualidades que se necesitan para ese cargo. Pero esa criatura sigue estando todavía en el plano de conciencia material. No ha logrado todavía la perfecta, liberación espiritual. Entonces tiene todavía ciertos detalles, entonces todavía puede caer en algunos momentos, bajo vestigios de pasión y hacer cosas bajo esa pasión. Y ninguna está en bondad pura. Y entonces si aún Brahma hace las cosas así, hace las cosas que no son perfectas, que no son tampoco tan maravillosas como el Señor Supremo. Entonces imagínense todos nosotros, a cada momento nuestras actividades están llenas de imperfección. Sin embargo, dice que las actividades del Señor Supremo son inmaculadas y que no es afectado por sus actividades. Él controla la creación de los universos, el mantenimiento de los universos y la disolución a su debido tiempo. No es Él quien la realiza, pero Él la controla. Está ahí la supervisión constante. Y dice que Él no es afectado por nada de eso. Las actividades que se realizan por su control, y Él no es afectado por ninguna actividad. ¿Por qué? Volvemos al punto anterior. Porque el Señor no tiene implicación con los sucesos materiales. Él controla todo eso desde su posición eternamente espiritual. Él no tiene que volverse uno de la empresa, dentro de la empresa, para controlar la empresa.
Para eso Él tiene a sus representantes, para eso Él designa a sus supervisores. Y Él entonces está allí tranquilo. Sus supervisores son gente de confianza, por decirlo así. Entonces ellos ejecutan los mandatos del Señor. ¿Cómo ocurren estos mandatos? Desde el corazón. Ellos son expertos en estar siempre en conciencia de Krishna. Ellos siempre están conscientes de lo que quiere el Señor y de lo que no quiere, y entonces el Señor los apodera con cierta potencia determinada para que puedan capaces de ejecutar el papel que les toca ejecutar. El Señor no es perturbado. En la literatura vemos diferentes historias donde semidioses grandes, como Indra, llamado el semidios del cielo, o Brahma, el superior de los semidioses, el padre de la creación, Shiva, todos tienen en la literatura historias donde se ven perturbados. O cogen ira, o cogen inestabilidad, o cogen confusión, o caen en confusión. O sea, todos en un momento u otro caen, son perturbados por algún suceso dentro de la energía material. Eso quiere decir que ninguno de ellos puede ser el Señor Supremo. Porque si es perturbado, si se perturba en algún momento, aunque sea un momento muy aislado y por muy poco tiempo, si se perturba, no es el Señor Supremo. Una de las cualidades del Señor Supremo es que es imperturbable. Pero no es imperturbable porque no sea consciente. Porque, por ejemplo, una persona puede enajenarse, puede cerrar todos sus sentidos, o sea, puede quedarse sin información que le esté entrando y ya es imperturbable. O puede quedarse sin significado. La información entra, pero para ella no significa nada y entonces en ese momento es imperturbable frente a esa información. Pero ese no es el truco que utiliza el Señor. El Señor es consciente absolutamente de todo, omnisciente, todo lo sabe, es consciente absolutamente de todo. Nada sucede fuera de la conciencia del Señor. Y el Señor es plenamente consciente y aún así no es perturbable por nada. Él no es que se enajena, no es que está pensando en algo diferente y por eso lo otro no lo perturba. No es que lo otro no significa nada para él, porque si no significara nada él no interviniera, no hiciera intervenciones en la creación material de vez en cuando. La creación sí significa mucho para él y las entidades vivientes sí significan mucho para él. Pero simplemente él toma decisiones desde la inteligencia pura, desde el conocimiento puro. Hay una potencia dentro de la energía espiritual del Señor y esta potencia se llama Sambit. Sambit es la potencia de conciencia o de conocimiento. Es mediante esa potencia es que el Señor se conoce a sí mismo y conoce todo y permite que todos puedan llegar a conocerlo a él por el camino adecuado. Entonces, mediante Sambit, mediante esa potencia, el Señor está consciente de todo, absolutamente de todo, constantemente. No hay ningún momento en que Dios esté inconsciente. No hay ningún momento en que Dios pierda la conciencia de algún área de sus energías. No existe. Y sin embargo, aún así, nunca es perturbado. Entonces, a no ser que alguien cumpla con esa cualidad, no es el Señor. La historia, los Shastras, los Puranas, narran tantas historias de grandes yogis, grandes místicos que han logrado estar en estado de meditación e incluso llevan viviendo siglos, milenios. Y algunos han sido capaces de pasar de era en era, de yuga en yuga, y solamente aparecen o se dejan ver por cuestiones muy específicas. Y aún así los Shastras están llenos de esas mismas personalidades con esos poderes siendo perturbados en algún momento, o sea, sacados de su meditación por algunos elementos que les crean disturbio, cierto disturbio, porque aún están de una forma u otra condicionados por cosas muy sutiles pero condicionados. Bueno, si Brahma está condicionado, entonces ¿qué se puede esperar para cualquier otra criatura? Toda criatura que existe en el universo material está por debajo de Brahma. Incluso el sabio más elevado está por debajo de Brahma, porque tiene que ser, por decirlo así, hijo de Brahma, porque Brahma fue la primera criatura
Así que cualquier otra criatura está por debajo de él. Entonces, si él es perturbado de vez en cuando, entonces, ¿qué otra criatura no podría ser perturbada? Por tanto, ninguna criatura es el Señor Supremo. Pues el Señor Supremo dice, Sutta Goswami, y dicen las Escrituras, no se perturba. Él haga lo que haga en su nombre, es imperturbable. Está siempre su conciencia plena. Entonces dice que Él está dentro de cada ser viviente y siempre es independiente. Cuando usted está dentro de algo, por ejemplo, si usted está dentro de su cuarto, usted depende de las condiciones de su cuarto. Si el techo de su cuarto se derrumba, le cae arriba. Si su cuarto se enfría, usted tiene frío. Si su cuarto se calienta, usted tiene calor. Si su cuarto se humedece, usted se humedece. Siente humedad. Pero sin embargo, qué maravilloso que el Señor Supremo está dentro de todo en su expansión como superalma. Él está dentro de todo, en el centro de cada cosa. Y sin embargo no es afectado por esa cosa. ¿Por qué? Volvemos al mismo punto. Porque eso, que Él está en el centro de ese elemento está hecho de energía material, pero Él es espiritual completamente, por tanto la energía material no lo puede condicionar. El Señor no puede ser condicionado por nada de eso. Entonces Él simplemente está allí, pero por decirlo así, para entenderlo mejor, en otro plano, en otra dimensión. Está en el mismo espacio, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, pero en otro plano de existencia. Pero está allí, en ese mismo sitio. Una cuestión de plano. Es maravilloso, pero hay que comprenderlo bien. Tenemos que comprender bien cómo van las cosas que tienen que ver con el Señor para no confundirnos. Porque si nos confundimos y empezamos a aceptar esto, que el Señor cae bajo el condicionamiento material, que el Señor asume forma material, que el Señor es perturbado por ciertos elementos o actividades materiales, unas lo perturban, otras no. Sí, o que el Señor no tiene forma. Si aceptamos eso, entonces nunca va a haber posibilidad de que podamos desarrollar servicio devocional. Porque el servicio devocional exige de un Señor personal, o sea, un Señor con forma, con cualidades, con actividades eternas, con intercambio amoroso. Si no existe eso, no hay servicio devocional. Y si no existe el servicio devocional, si no llegamos a Él, entonces nunca podremos llegar al verdadero conocimiento del Señor, porque el propio Señor dice en muchas escrituras, a mí solo se me conoce a través del servicio amoroso que mi devoto puro me otorga. A mí solo se me conoce. La palabra solo significa no hay otra forma. Entonces no hay otra forma de comprender realmente al Señor, ni sus actividades ni pasatiempos. Ni hay otra forma de desarrollar amor por Dios a no ser a través del servicio devocional. Pero si nosotros empezamos a reflexionar o a creer en teorías que le quitan la forma al Señor, le quitan sus cualidades, le quitan todo, o lo comparan con un elemento material o con algo que cae de vez en cuando bajo la ilusión material, entonces se acabó la esperanza en el servicio devocional. Eso es un desastre para la humanidad. Ese tipo de teoría lo único que pueden conseguir es causar un desastre, porque si la humanidad se queda sin la esperanza del servicio devocional, si la humanidad se queda sin la posibilidad de ejercitar servicio devocional puro, entonces la humanidad no tiene la más mínima posibilidad de volver al reino del Señor. No tiene la más mínima posibilidad de escapar de la cárcel material. Entonces debemos pensar en eso. No debemos simplemente seguir enseñanzas y cosas, debemos ser analistas, debemos ser inquisitivos y comprobar bien que todos los cabos estén atados, porque hay muchos cabos sueltos en las teorías que muchas personas están promulgando y muchos libros escritos, y hay muchos cabos sueltos. Y debemos ser serios en ese sentido si en verdad queremos encaminarnos el camino espiritual en la dirección adecuada y hacia la meta perfecta.
Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que la bendición de su misericordia también esté con nosotros para poder comprender de entre tanta maleza y entre tanta confusión cuál es la forma adecuada de poder caminar hacia su rumbo, hacia el rumbo de verdadera conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.